Exactamente a las 6:47 de la mañana de un lunes, el trozo del callejón sin salida se hizo añicos con un rugido tan fuerte que hizo que los pájaros se dispersaran de los árboles. Un Lamborghini Aventador rojo manzana de caramelo, con el escape rugiendo como un dragón con un megáfono, se detuvo por completo y de forma dramática justo enfrente de la puerta de mi entrada. Parpadeé ante la escena a través de la ventana de mi habitación, con el cepillo de dientes colgando de la boca, observando con incredulidad como la conductora, una mujer rubia platino con ropa deportiva de diseño y una cazadora rosa chillón, se bajaba las gafas de sol y procedía a colocar una esterilla de yoga en mi lado de la acera. Ni siquiera miró hacia mi puerta. En cambio, sacó su teléfono, lo colocó en el ángulo perfecto y dijo tan fuerte que atravesó el cristal: «Bienvenidos de nuevo a Mindset con Karen. Hoy reclamamos espacio. No solo emocional, sino físico, y sí, eso incluye aparcar donde nos dé la gana». Me atraganté con la pasta de dientes. Me llamo Darren. Un tipo tranquilo, exingeniero militar. Vivo en las afueras de un pequeño barrio suburbano, justo más allá del límite oficial de la Asociación de Propietarios. Al menos antes estaba más allá. Disfruto de las máquinas de soledad y de que no me molesten, lo que hizo que la reciente cruzada de Karen por extender su tiranía personal a mi vida fuera aún más insoportable. Sin embargo, esa mañana fue un nuevo nivel. Tenía una entrevista de trabajo en exactamente 1 hora y media. Me había preparado para ella durante 3 semanas. Era en Atlas Defense Systems, una empresa que fabricaba tecnología para la seguridad nacional, el tipo de lugar que valoraba la estructura, la puntualidad y no llegar tarde porque un autoproclamado amo del barrio había convertido tu salida en una pasarela. Me puse unos vaqueros y una camiseta, agarré mi maletín y salí por la puerta. En cuanto llegué al camino de grava, Karen se giró hacia mí con una sonrisa tan falsa que debería haber venido con una etiqueta de advertencia. «Buenos días, Darren. Me encanta la franela. Estilo campestre». Me detuve justo antes del retrovisor de Lumbo. «Me estás bloqueando la entrada. Tengo que ir a otro sitio». Estiró los brazos como si no me hubiera oído y luego dijo con naturalidad: «Las normas de la comunidad establecen claramente que los carriles de acceso comunitario no son propiedad privada durante el horario comunitario». Parpadeé. ¿Horario comunitario? Eso no existe. Se encogió de hombros. Ya lo es. Lo aprobaron el jueves pasado. Votamos. ¿Tú y quién? ¿Tu gato? Jadeó como si hubiera insultado a la corona. ¡Qué grosería! El señor Bigotes es nuestro tesorero. Sentía la vena de la frente latir. Sabía que no debía escalar las cosas. El problema con Karen no era que no entendiera los límites. Es que los entendía a la perfección y luego los redibujaba a su alrededor como una reina que traza su reino. La semana pasada, había colocado nuevos carteles en la entrada de la comunidad que indicaban que la calle era el callejón sin salida de Karen, presidenta de la Asociación de Propietarios para siempre. Algunos pensaron que era una broma. Yo sabía que no. Y ahora su auto, un viaje de ego rodante de 300,000 pesos, estaba en mi camino a propósito. Le di una última advertencia. «Karen, te lo digo ahora mismo, necesitas mover el auto o encontraré otra salida». Ella entrecerró los ojos, sorbiendo jugo verde a través de una pajita de acero inoxidable. «¿Es eso una amenaza?» Sonreí cortésmente. «Todavía no». De vuelta adentro, llamé a la línea local que no es de emergencia. El despachador me dijo que como el auto técnicamente no estaba abandonado, y como vivía en el límite de una zona de propiedad de Joa, podría tomar horas para responder. Las palabras flotaron en el aire como una niebla rancia. Horas. Fue entonces cuando lo sentí. Esa picazón militar. La que aparece cuando la lógica falla y es hora de construir un nuevo tipo de solución. Miré a través del patio hacia mi granero. No era un granero cualquiera. Era donde guardaba mi colección, equipo restaurado, proyectos antiguos, maquinaria histórica, incluyendo un tanque blindado M60 totalmente restaurado y legal para circular. Sí, lo comprobé,
dado de baja, retirado, pero mío, y perfectamente capaz de cruzar terrenos irregulares. Pero aún no había llegado. Aún no. A las 9:15 de la mañana, ya había perdido la entrevista de trabajo. Mi llamada fue directa al buzón de voz. Me quedé en la puerta viendo a Karen y a su equipo recoger sus esterillas de yoga, sin dejar de reír, sin dejar de actuar como si todo fuera una broma. Uno de ellos señaló mi casa y susurró algo tras sus enormes gafas de sol. Karen soltó una carcajada, volvió a sacar su teléfono y empezó a grabar otro video. Hoy hablamos de límites y de cómo algunas personas necesitan aprender a compartir la visión. Eso fue todo. Me di la vuelta y me alejé antes de hacer algo lamentable. Me temblaban las manos, no de ira, sino de la presión de la impotencia. Esa sensación que creía haber dejado atrás en el campo de batalla. En el campo de batalla, teníamos mando, precisión, acción. Aquí afuera, burocracia, reglas falsificadas y un lumbo con una placa personalizada que decía en Karen. Más tarde ese día, encontré algo más esperando en el poste de mi cerca. Una carta plastificada pegada con cinta adhesiva dentro de un sobre rosa brillante. La ola notifica al residente Darren Miller sobre posibles infracciones del código relacionadas con barreras de entrada no autorizadas, obstrucciones visuales e incumplimiento de las normas comunitarias. La carta estaba firmada por Karen con un bolígrafo de gel morado y tenía un pequeño corazón junto a su nombre. Al pie, decía, considere esto como una advertencia amistosa antes de tomar medidas formales. ¿Una acción formal contra mí? Ni siquiera firmé el acta de la Asociación de Propietarios. Revisé los estatutos. Efectivamente, habían presentado una enmienda reciente. La zona comunitaria había sido reevaluada y se había enviado un nuevo mapa a la oficina del condado. Una línea roja ahora rodeaba mi propiedad de forma extraña, como si alguien hubiera derramado vino sobre un plano. Karen había extendido su reino con un crayón y desafiado al mundo a detenerla. No iba a permitir que eso sucediera. A primera hora de la mañana siguiente, fui al edificio del condado en coche. Una joven en la recepción me recibió con un bostezo y una taza grande que decía: «Mantén la calma y sella los formularios». Le expliqué la situación. Escribió, parpadeó, frunció el ceño y se inclinó hacia mí. Ese mapa lo presentó una tal Karen Blakely. Dice aquí, que estaba adjunto a una solicitud de anexión temporal de terrenos. Esas suelen tardar meses en aprobarse. Este se tramitó con tanta rapidez, con una nota manuscrita. Pregunté quién lo aprobó. Arqueó una ceja y dijo: «Vea el adjunto», pero no hay ningún adjunto. ¡Qué extraño! Lo raro no era ni la mitad. Presentaciones fraudulentas, trámites legales improvisados y ahora multas que llegaban en sobres brillantes. Karen no era solo una vecina con derecho a todo. Dirigía una dictadura de la Asociación de Propietarios sin ningún tipo de control. Y a menos que alguien se opusiera con fuerza, aplastaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Esa noche, entré en el granero. El tanque permanecía silencioso en el centro, una reliquia de otra guerra, pero no me pareció viejo. Parecía listo, y por primera vez en semanas, yo también. Karen quería un reino. Estaba a punto de aprender que algunos castillos vienen con catapulta, y este venía con orugas. A la mañana siguiente, el callejón sin salida estaba inusualmente silencioso, como si el aire mismo contuviera la respiración. El lumbo de Karen había desaparecido, pero en su lugar había algo peor. Un nuevo letrero de madera al borde de mi propiedad que no estaba allí el día anterior. Salí con un café en la mano y lo miré con los ojos entrecerrados. Zona de expansión de hoy. Sitio para consideración de desarrollo futuro. Casi se me cae la taza. Karen no solo estaba redibujando mapas, sino que ahora estaba colocando marcadores físicos para reclamar territorio como si estuviera jugando al Monopoly de verdad. Arranqué el cartel de la tierra, con raíces y todo, y lo tiré a la acera. Antes incluso de que pudiera volver al porche, Karen apareció como si la hubiera convocado el mismísimo sonido de la rebeldía,
con las manos en las caderas, flanqueada por dos hombres con portapapeles, pantalones caqui y polos metidos por dentro. Uno de ellos llevaba una placa que decía Oficial Comunitario Trenten. El otro, un hombre de rostro ajado, con el pelo alborotado y gafas de sol enormes, simplemente asintió como si se estuviera preparando para presentar un informe sobre mi patrón respiratorio. Karen no perdió el tiempo. Eso es destrucción de propiedad de la Asociación de Propietarios. Darren. Muy atrevido para alguien con 2 multas pendientes. Miré a los chicos del portapapeles, que parecían estar a punto de empezar a medir mi césped con reglas. Di un paso más cerca, lo suficiente para que Karen se estremeciera ligeramente. Esto no es una asociación de propietarios. Propiedad. Mi escritura es anterior a tu arrogancia, y hasta que un tribunal diga lo contrario, ese cartel irá a la basura. Trenten tosió cortésmente, con la confianza tambaleándose. Nos dijeron que verificáramos los límites de la servidumbre. Nada de confrontación. Karen puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. ¡Ay! Deja de ser tan cobarde, Trent. Retrocedió medio paso. El otro tipo empezó a tomar fotos de mi portón como si estuviera de safari y hubiera visto una especie en peligro de extinción. Dentro, volví a consultar los registros del condado. El mapa que ella presentó seguía activo. El límite falso rodeaba mi casa como una soga, pero no iba a quedarme sentado esperando a que la burocracia lo desenredara. Necesitaba aliados, o al menos alguien que entendiera con qué estaba lidiando. Fue entonces cuando me acordé de Mitch. Un tipo tranquilo vivía a 2 manzanas de aquí. Una vez me dijo que Karen lo había multado por colocar un gnomo de jardín demasiado cerca del perímetro visual de la Asociación de Propietarios. Lo encontré podando setos en silencio. Su expresión era impasible. En cuanto mencioné el mapa redibujado, él resopló. También se lo hizo a los Jackson. Afirmó que su estanque de Coy era un peligro para la comunidad y lo llenó de cemento. Nadie le creyó hasta que el boletín de la asociación anunció: próximamente habrá un nuevo parque para perros. Negó con la cabeza. Se mudaron 2 meses después. Le pregunté si alguien se había opuesto. Hizo una pausa, pensando que quizá hacía 2 años, un tipo llamado Phil la amenazó con demandarla por difamación. Publicó algo en línea sobre su malversación de fondos de la asociación. Al día siguiente, su cerca fue declarada culturalmente ofensiva, y ella llamó a control de animales por su gato. No lo he vuelto a ver desde entonces. Fue entonces cuando lo comprendí. Karen no solo disfrutaba del control. Usaba las reglas como armas, las citaciones como granadas y los estatutos como alambre de púas. No solo quería paz en el vecindario. Quería sumisión. Volví a casa y encontré una nueva carta encajada en mi buzón. Esta estaba impresa en papel premium y olía ligeramente a lavanda. Aviso de inspección de emergencia. El equipo de preservación de la comunidad de Oya entrará en la propiedad para una evaluación de seguridad contra incendios. Hora de la visita. 400 eran las 3:52 de la tarde de hoy. Miré el reloj. Eran las 3:52. Lo habían planeado. Corrí al granero y abrí las 2 puertas de par en par. El tanque relucía bajo el sol de la tarde, tan limpio y pulido como el día que terminé de restaurarlo. Siempre lo había mantenido cubierto, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no me escondía. Justo a tiempo, Karen llegó con sus 2 matones, esta vez acompañada por un hombre alto con un chaleco de aspecto oficial, etiquetado como evaluador de riesgo de incendio. Llevaba gafas de sol y llevaba un portapapeles como si fuera un instrumento de juicio divino. Karen sonrió como si estuviera presentando un reality show. Darren, solo tenemos que asegurarnos de que este hermoso granero no sea una amenaza inflamable para la comunidad. El evaluador entró, se detuvo y luego miró el tanque como si se hubiera topado con un dragón durmiendo en un garaje. ¿Es real? Asentí. Restaurado legalmente en la calle M60, parte de una iniciativa de preservación histórica. Parpadeó. Eso es genial. La cara de Karen se crispó.
Saltó dentro. Pero no está aprobado por la Asociación de Propietarios. Es ruidoso y obstruye. Y Trenten, por alguna razón, ahora detrás de ella, añadió, no solicitó una exención de estacionamiento para este vehículo. Le entregué una carpeta al evaluador. Dentro había documentos del Registro Estatal de Equipo Militar Histórico, el seguro, la autorización legal e incluso una carta de un congresista al que una vez invité para una sesión de fotos durante el mes de los veteranos. El evaluador hojeó las páginas con expresión indescifrable. Karen revoloteaba como un mosquito intentando absorber la autoridad del aire. Finalmente, el hombre habló. Legalmente, no solo tiene permiso para albergarlo, sino que está protegido por la sección 18b del Código de Zonificación del Condado. Karen parecía como si alguien la hubiera desconectado de la matriz. ¿Cómo que puede tener un tanque? Crucé los brazos. No es solo un tanque, Karen. Es una exhibición histórica. Mientras la comitiva se alejaba arrastrando los pies en un silencio incómodo, Karen se quedó atrás. No gritó. No chilló. Simplemente. Miré el tanque con los labios fruncidos, calculadora. Conocía esa mirada. No se acobardaba. Estaba recargando. Esa noche, caminé por el perímetro de mi jardín. Noté algo que no había visto antes. Una cámara de seguridad de la Asociación de Propietarios montada en un árbol cercano frente a mi granero. No estaba allí la semana pasada. Tomé unos binoculares y rastreé el cableado. Karen la había instalado justo fuera del límite de mi propiedad, fingiendo que formaba parte de un proyecto local de observación de aves que había anunciado hacía 2 días. Fue entonces cuando todo encajó. Estaba construyendo un expediente sobre mí, una narrativa, una que podría presentar a las autoridades locales o a los medios de comunicación si quería etiquetarme de inestable o peligroso. El tanque era su siguiente objetivo. Ya había perdido la batalla legal. Ahora iba a intentar que la opinión pública me presentara como una amenaza. No podía permitírmelo, así que cambié de estrategia. En lugar de esconder el tanque, lo acepté. Publiqué en foros locales sobre el proceso de restauración del tanque. Invité a veteranos y entusiastas de la historia a visitarme los fines de semana, para aprender sobre su diseño. Incluso me asocié con un profesor de taller de un instituto local para ofrecer recorridos técnicos a los estudiantes interesados. La narrativa ya no dependía de Karen. Era mía. A la mañana siguiente, Karen volvió a aparcar en su Lumbo, aunque esta vez no se estacionó frente a mi portón. Se estacionó justo al lado, con un gesto pasivo-agresivo que susurraba, «Podría si quisiera». Al salir, miró el tanque y luego me miró a mí, que estaba tomando mi café en el porche. «Esto no ha terminado, Darren». Sonreí. «Lo sé. Eso es lo que lo hace divertido». Se burló y se marchó envuelta en una nube de perfume y arrogancia. Pero algo me decía que tenía algo nuevo planeado, algo más ruidoso, y yo iba a estar preparada. Porque cuando alguien intenta convertir tu propiedad en su patio de recreo, a veces la única respuesta es un vehículo de 52 toneladas al que le dan igual los Lamborghinis. El aire cargaba con esa pesadez inquietante que solo precede a una tormenta, no del tipo meteorológico, sino algo mucho más personal. La mañana estaba inusualmente tranquila, de esas que hacen que los pájaros se callen y los vecinos se asomen a las ventanas sin salir a los porches. Supe que algo no iba bien en cuanto encontré un sobrepegado a la puerta del garaje. No era la típica entrega con purpurina al estilo Karen. Esta era sencilla, formal, e impresa con un sello dorado de la Asociación de Propietarios. La abrí con cierto temor, casi esperando otra ronda de infracciones inventadas o una advertencia irrisoria sobre la longitud del césped. Pero esto era algo diferente. Una citación oficial para una audiencia de resolución de conflictos vecinales programada para dentro de 2 días en la sede del club comunitario. La carta me acusaba de organizar exhibiciones intimidatorias de equipo armado, poniendo en peligro la paz mental comunitaria, y esto era lo más absurdo de todo, una postura patriótica excesiva.
Releí esa última línea al menos 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. La firma al pie no pertenecía solo a Karen. Estaba firmada por un abogado interino de la Asociación de Propietarios, un hombre llamado Brock Ensley. Ese nombre me sonaba. Una búsqueda rápida en Internet me mostró la foto de un hombre con gafas de sol de espejo, sosteniendo un martini y posando junto a Karen en lo que parecía ser una reunión de la asociación junto a la piscina. No era un abogado colegiado. Ni siquiera era asistente legal. Era el primo tercero de Karen, que una vez asistió a un taller legal en línea. Sin embargo, allí estaba, aparentemente representando a toda la fuerza del tribunal de cartón piedra de Karen. No iba a seguirle el juego, pero tampoco iba a ignorarlo. Así que conduje de nuevo hasta la oficina del condado y solicité una revisión oficial de la documentación reciente de la asociación. Esta vez, me encontré con... No fue por Yanelle en recepción, sino por un supervisor impasible llamado Harris, que parecía no haber sonreído desde que tenía internet por línea telefónica. Le expliqué todo, los límites de la propiedad, los mapas fraudulentos, los incidentes de Lumbo, incluso el tanque. Permaneció completamente inexpresivo hasta que mencioné la audiencia de resolución de conflictos. Entonces frunció el ceño. Espera, programaron una audiencia en tu propiedad sin confirmar que realmente formas parte de la asociación de propietarios. Asentí. Tecleó algunas teclas y se recostó. Eso es ilegal. No pueden imponer la administración de la asociación de propietarios en una propiedad que se excluyó y es anterior a la Carta Constitutiva. Tu casa está exenta por ley. Si siguen adelante, le saldrá el tiro por la culata. Esa fue la primera victoria real en días. Aún así, sabía que Karen no dejaría que la lógica ni la legalidad la detuvieran. Así que me preparé para lo peor. Pasé esa noche reforzando las orugas del tanque y revisando sus sistemas. No se trataba de intimidar. Se trataba de estar preparado. La gente como Karen solo se echa atrás cuando el muro contra el que se apoyan se niega a moverse. Al día siguiente, mientras revisaba mi buzón, encontré algo aún más extraño que una citación. Un folleto brillante para una próxima exhibición comunitaria de la Asociación de Propietarios con una nueva característica. El regreso del yoga en la entrada, ahora con invitados famosos. La foto principal mostraba a Karen haciendo una pose de yoga en mi propiedad, justo frente al tanque, con el mensaje, paz interior entre gigantes de hierro. No era solo otro truco de yoga. Era una guerra de relaciones públicas. Esa misma noche, un camión de reparto se detuvo cerca de mi granero. El conductor me entregó una carpeta y dijo, un escenario portátil, altavoces y un sistema de iluminación exterior para el montaje. Karen había usado los fondos de la Asociación de Propietarios para alquilar equipos para su evento publicitario sin avisar a ninguno de los propietarios. Fue una invasión disfrazada de retiro de bienestar. Rechacé la entrega, pero el camión simplemente se dirigió a la casa de Karen, donde saludó como una reina supervisando un festival. 2 camiones más llegaron más tarde con carpas, suministros de catering y flamencos inflables de lo más peculiares. No terminó ahí. 10 minutos después, se fueron satisfechos y un poco divertidos. Pero el verdadero momento llegó después de que se fueran. No habían pasado ni 30 minutos cuando la propia Karen pasó junto a mi cerca con el teléfono en la mano, fingiendo grabar un videoblog, pero obviamente intentando pillarme. No le di nada. Esa noche, recibí un aluvión de mensajes de vecinos con los que no había hablado en una semana. Al parecer, Karen había ido de puerta en puerta avisando a los residentes de que yo guardaba equipo inestable y que podría estar planeando usarlo durante una futura reunión de la Asociación de Propietarios. Incluso organizó una reunión de vino en el patio titulada Manteniendo nuestras calles seguras, donde contó historias dramáticas sobre cómo los tanques representaban un trauma y dijo cosas como, no podemos vivir en paz con máquinas de guerra observándonos. Lo que no contaba era que uno de los invitados lo grabara todo a escondidas y me lo enviara. En las imágenes,
Incluso afirmó que yo no tenía control emocional y que una vez amenazó con pasarle el tanque a alguien por encima del coche. Esa fue la gota que colmó el vaso. Imprimí la transcripción de sus afirmaciones, la adjunté con la documentación legal que acreditaba mi propiedad y los permisos, y se la envié al editor de opinión del periódico local junto con un simple mensaje. Cuando docenas de asociaciones de propietarios pasaron de la autoridad al acoso, no esperaba gran cosa, pero en 24 horas, se publicó en línea con el titular: Hombre de los suburbios en la mira por poseer un vehículo militar restaurado. El artículo era sorprendentemente justo, incluso describía el evento de yoga de Karen como una extralimitación estrafalaria. La opinión pública empezó a cambiar. La gente empezó a comentar. Los vecinos se me acercaron durante los paseos con sus perros y me ofrecieron apoyo en silencio. Uno incluso dijo: de verdad, siempre he querido sentarme en esa cosa. Karen respondió como lo haría cualquiera en su situación. Subió de tono de nuevo. Era poco más del mediodía cuando empezaron los gritos. Estaba dentro de casa escribiendo correos cuando oí la voz de afuera gritando con ese tono familiar de pánico fingido. Miré por la ventana y vi a Karen de nuevo de pie frente a mi portón, con el teléfono en una mano y saludando a una grúa con la otra. La conductora parecía completamente confundida. No dejaba de gritar cosas como: esto es un peligro para los niños y es una infracción del código. Exijo que lo retiren. Salí corriendo justo a tiempo para ver al conductor tomar una foto del tanque y luego retroceder lentamente, consciente de que estaba en problemas. Karen me miró. No voy a dejar que esto siga aquí ni un día más. Es monstruoso, y ni siquiera tienes la cortesía de respetar los valores estéticos de la comunidad. Levanté mi teléfono, que ya estaba grabando. Repítelo, por favor. Se quedó paralizada. El tono de su voz cambió al instante. Solo preguntaba por tu proyecto. Creo que a la comunidad le encantaría una visita. Se alejó demasiado rápido y noté algo brillando en su mano. No era su teléfono. Era un juego de llaves. Más tarde esa noche, descubrí lo que intentaba hacer. Una de las cámaras de movimiento al otro lado del granero la captó escabulléndose cerca de la cerca, intentando encontrar el compartimento de encendido del tanque. La grabación era borrosa, pero lo suficientemente clara como para demostrar que estaba invadiendo la propiedad. Había intentado acceder al tanque, probablemente para manipularlo, tal vez incluso para moverlo ella misma, aunque era ridículamente imposible, pero no importaba cuál fuera su plan. La tenía grabada en video. La envié directamente a la oficina del sheriff del condado y presenté una denuncia formal. Manipular equipo histórico militar, incluso si está fuera de servicio, tiene peso. Mucho peso. A la mañana siguiente, no había ni rastro de Karen, ni de Lumbo, ni rastro de ella paseándose como una dictadora a punto de dar otro discurso. El silencio era estremecedor. Revisé el chat del grupo de la Asociación de Propietarios y lo encontré lleno de caos. Un nuevo miembro había publicado: ¿por qué nuestro presidente intentaba remolcar la propiedad de un residente sin autorización? Otra persona comentó: pensé que había dicho que era peligroso. Ahora está entrando en su jardín. Había capturas de pantalla del artículo local, capturas de pantalla del evento fallido de Karen, e incluso alguien creó un meme de ella sosteniendo cristales frente a un tanque con la leyenda Asociación de Propietarios contra la Historia. Esa tarde, una vecina llamada Evelyn me llamó. Era mayor, siempre amable, y la última persona que esperaba que se involucrara. Me miró con una cálida sonrisa y dijo: ¿sabes? Mi esposo era mecánico de tanques en Vietnam. Le habría encantado lo que has hecho con esa bestia. Metió la mano en su bolso y me entregó un sobredoblado. Dentro había una petición firmada por otros 18 residentes pidiendo la destitución de Karen como presidenta de OLA por abuso de poder y acoso público. Evelyn me guiñó un ojo y dijo: pensé que querrías verla antes de la próxima reunión. Le di las gracias, atónita. La guerra ya no era solo mía. Karen había insistido demasiado y ahora el vecindario estaba despertando.
No me apoyaban porque tuviera un tanque. Se unían porque no lo había usado. No hasta que tuviera que hacerlo. Y ese momento se acercaba. Pero ya no podía reaccionar. La próxima vez sería yo quien diera el primer paso. Amaneció en lo que debería haber sido un sábado más, pero ya sabía que no lo sería. En cuanto abrí la puerta de casa, oí el leve zumbido de motores lejanos y el murmullo de voces. Había más. Había más coches aparcados de lo habitual en la calle, y las sillas plegables se estaban colocando en filas ordenadas frente a la casa club comunitaria. Ni siquiera necesité consultar el chat del grupo de la Asociación de Propietarios para saber qué estaba pasando. Era hora de la reunión de emergencia de la asociación, programada tras la circulación de la petición exigiendo la destitución de Karen. No tenía previsto asistir. Mi participación, en mi opinión, ya había tenido su importancia, pero la petición había cobrado impulso. Al final de la semana, contaba con más de 30 firmas, más que suficientes para forzar una votación de la Junta. Esa mañana, sin embargo, algo me decía que tenía que estar allí. No como manifestante, ni como propietaria, sino como recordatorio. Para cuando llegué al final de la reunión, la multitud casi se había duplicado. Karen estaba al frente, vestida con una blusa blanca inmaculada y flanqueada por su círculo íntimo habitual. Sonreía, pero la tensión en la mandíbula y el sutil tic en el ojo decían lo contrario. No esperaba que apareciera tanta gente. Ciertamente no tanta gente que no la estaban aplaudiendo. Una mujer cerca del frente sostenía un cartel escrito a mano que decía: «Queremos paz, no poder». Otro tenía una captura de pantalla impresa del intento de Karen de remolcar el tanque, con una leyenda en negrita debajo: ¿quién es realmente la amenaza? Karen se aclaró la garganta y comenzó a hablar, lanzando un discurso ensayado sobre la seguridad comunitaria, los valores compartidos y la necesidad de armonía visual. Culpó a la reciente afluencia de elementos agresivos por causar disturbios y afirmó que sus acciones eran simplemente un intento de preservar la paz estética del vecindario. Su voz era tranquila, cuidadosamente modulada, pero la vi explorar la multitud una y otra vez, buscando grietas, apoyo, señales de que su influencia aún se mantenía. Me quedé atrás, al principio desapercibido hasta que uno de los residentes señaló en mi dirección y susurró algo. Las cabezas se volvieron. Karen vaciló levemente, apenas perceptible, pero lo vi. Su sonrisa se puso rígida. Ella continuó de todos modos, ahora cambiando su enfoque. Habló de la amenaza de una escalada y de los peligros de alentar una presencia militarista en una zona civil. Ella no me nombró directamente, pero cada palabra estaba dirigida a mí. Fue entonces cuando di un paso adelante. No apresurado, no enojado, solo deliberado. El camino se despejó casi de forma natural. La gente se hizo a un lado, ahora en silencio mientras yo caminaba hacia el frente. Me detuve a 10 pies del escenario y simplemente me puse de pie. No hablé. No hice ningún gesto. No lo necesitaba. Detrás de mí, el suave rugido de un motor diésel empezó a resonar en la carretera. Karen entrecerró los ojos hacia el sonido. Su boca se abrió en shock cuando el tanque apareció a la vista, arrastrándose a paso de caracol por la calle pavimentada, brillando bajo el sol de la mañana. No estaba cargando. No fue bocina. Simplemente se estaba moviendo. Mi amigo Carlos estaba al volante, tenía licencia, era cuidadoso y tenía permiso legal para conducirlo durante desfiles o funciones históricas. Y esa mañana fueron ambas cosas. En el frente había una gran pancarta de vinilo que decía: «Artefacto histórico». Orgullosamente protegida, totalmente legal. La multitud estalló, no de miedo, sino de risas, aplausos y el clic de cientos de cámaras de teléfonos. El intento de Karen de pintarme como una amenaza se estaba desmoronando ante sus ojos. Lo mismo que había tratado de convertir en un símbolo de peligro ahora era un apoyo a su propia humillación pública. Intentó gritar algo sobre violaciones de seguridad, pero el ruido la ahogó.
Hizo un gesto a los muchachos del portapapeles, pero solo parecían confundidos. Nadie estaba. Luego vino el golpe final. Una mujer con una elegante chaqueta azul marino subió al improvisado escenario y pidió el micrófono. Se presentó como representante legal de la Junta de Supervisión del Condado, invitada después de que varios residentes presentaran una queja formal. La mujer levantó una mano. Ahora está suspendido a la espera de una revisión formal. Todas las decisiones de la Asociación de Propietarios tomadas, según el mapa modificado, quedan anuladas. Con vigencia inmediata, ya no está autorizado a representar a la comunidad en ninguna capacidad legal o administrativa. La boca de Karen se abrió y luego se cerró. Miró a su alrededor, esperando indignación por su parte. En cambio, la multitud observaba en silencio con una mezcla de satisfacción e incredulidad. Bajó un escalón del escenario y luego otro. Y cuando sus talones tocaron el césped, todo había terminado. Así de simple. Ella no gritó. Ella no hizo una escena. Ella simplemente se dio vuelta y se alejó. Su séquito se dispersó detrás de ella como gansos confundidos. El tanque se detuvo y aparcó cerca de la acera, con el motor ahora en silencio. Di un paso al frente solo después de que alguien me entregó el micrófono. No planeé un discurso, así que no lo pronuncié. Solo dije que nunca quise una pelea. Solo quería recuperar mi camino de entrada. Fue suficiente. Durante la siguiente hora, la gente se quedó. Hicieron preguntas sobre el tanque. Compartieron historias de terror. Algunos incluso vinieron después. Pasó por mi propiedad solo para agradecerme. No porque avergonzara a Karen, sino porque me levanté, porque les recordé que las reglas ridículas se desmoronan ante la verdad. Si te mantienes firme el tiempo suficiente. Más tarde esa noche, cuando la calle se despejó y las últimas sillas plegables fueron guardadas, encontré algo en mi porche. Una canasta. Dentro había un Lamborghini de juguete, un tanque de plástico, una botella de vino y una nota escrita a mano que decía: la próxima vez, pásalo por encima. Sin nombre, sin firma, solo una broma tranquila de un vecino que finalmente entendió lo que el resto de nosotros habíamos estado soportando. Después de eso, me quedé en el camino de entrada por un largo rato, observando el tanque reflejar la puesta de sol que se desvanecía. Ya no era solo una máquina. Era un símbolo, no de guerra, sino de límites, de respeto, de una línea trazada que no se cruza a menos que estés preparado para las consecuencias. En las semanas siguientes, Karen dimitió oficialmente. La junta de Joa pasó por una reestructuración completa. La nueva presidenta era Evelyn, la dulce mujer mayor que me entregó la petición en el primer lugar. Uno de sus primeros actos fue prohibir cualquier actividad futura de la Asociación de Propietarios dentro de los 20 pies de la propiedad de un no miembro y volver a publicar los estatutos en un inglés sencillo para que nadie pudiera manipularlos nuevamente. En cuanto a recibí una llamada de Atlas Defense Systems el lunes siguiente. El gerente de contratación había visto el artículo y las imágenes. Ni siquiera me hizo preguntas de la entrevista. Simplemente dijo: si puedes manejar una zona de guerra suburbana, te irá muy bien en nuestro equipo. La vida volvió a la normalidad o algo parecido. Comencé a enseñar a niños locales sobre ingeniería y mecánica los fines de semana. El tanque permaneció estacionado cerca del granero, su trabajo completado. No había pasado por encima del Lamborghini, pero no era necesario porque a veces hacer que alguien tema lo que podría pasar es más poderoso que hacerlo. Y en el caso de Karen, su peor pesadilla no fue la destrucción. Estaba siendo irrelevante. Y ella finalmente fue completamente irreversible.